Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre de Jesús, que por su gracia y misericordia nos permite una vez más estar en este lugar como iglesia de Cristo. Y de esa manera, con todo nuestro corazón queremos saludarte y decirte en el nombre de Jesús que tienes la oportunidad de ser amado. Si todavía no conoces a Jesús y no te has entregado, deja que el Espíritu Santo te revele la gracia y el amor del Padre, que en Cristo Jesús la puedes obtener para salvación. La palabra de Dios dice que hay que arrepentirse de nuestros pecados, confesarlos al Padre en el nombre de Jesús, y de esta manera recibiremos perdón y salvación y vida eterna. Te declaro bendecido en el amor de Cristo. Deja que el Señor se revele a tu vida y que este mensaje hoy impacte y afecte tu vida de una manera positiva para la gloria de Dios y bendición tuya. En el nombre de Jesús te bendecimos. Démosle un aplauso a los que nos puedan ver y los que puedan compartir esta palabra a través de los medios de comunicación, las redes. Aleluya. Muy bien, dígale a su hermano, ¿estás listo? Pregúntele, ¿estás listo? Aleluya. Si no estás listo, prepárate, dígale, prepárate. Olvida de lo que quedó allá, la fridera, los frijoles, la lavadora, la secadora, el perro si lo amarró, no lo amarró. Olvídese de todo. Concentrémonos, ¿saben? A lo que hemos venido. Amén, a lo que hemos venido. Aleluya. La palabra de Dios tiene prioridad ahora mismo. Gloria a Dios. Vámonos al libro de Romanos y quiero hablar un poquito acerca de la posición y la experiencia. Romanos 8, versículos 1 y 2 primero, Pascualito, porque tenemos el 5 al 9, pero el 5 al 9 será después. Romanos 8, del 1 al 2. Antes de leer ahí, quiero explicarle algo, porque estamos continuando lo que dejamos comenzado el domingo pasado acerca del tema andar en el Espíritu. La palabra de Dios nos declara, amados hermanos, que Dios nos ha llamado, y decíamos la vez pasada, que Dios ha mostrado su amor para con nosotros al haber enviado a Jesús. La palabra de Dios nos declara también en 1 Corintios 1:30 que Dios nos ha puesto, nos ha colocado en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que usted ha sido colocado y puesto no por usted mismo, sino por Dios en Cristo Jesús? Amén. Levante su mano y diga, sí. ¿Por qué? Porque la palabra me declara que yo he sido puesto por Dios el Padre en el amado, en el Hijo. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos declara que a través de Cristo somos hijos de Dios y hemos sido adoptados. Amén. Y que somos herederos y coherederos. Amén. Juntamente con Jesucristo. Amén. O sea que usted y yo tenemos una posición en Cristo. Usted, aunque diga, bueno, pastor, no entiendo esto de la posición, y yo puedo decir también, no lo entiendo, eso no importa. Ya de todas maneras, usted y yo lo hemos creído y Dios lo ha hecho. Amén. Si Dios lo ha hecho y su palabra nos dice que hemos sido puestos, colocados en Cristo Jesús, así es. Y eso nos da, amados hermanos, el privilegio de tener una posición en Cristo. La vez pasada decíamos y poníamos el ejemplo de cómo Dios libertó a la nación de Israel. La sacó no solamente físicamente. El propósito de Dios era redimirlos. En otras palabras, perdonar sus pecados. Porque aunque sufrían físicamente por afuera, como esclavos en Egipto, de todas maneras dentro de ellos Dios conocía que había una naturaleza pecaminosa que los separaba de él. Por eso vemos que la palabra de Dios dice en el capítulo 12 de Éxodo que Dios le dice a Moisés que antes de salir de Egipto, cada familia israelita tenía que compartir un cordero. Mientras el ángel de la muerte estaba matando a los primogénitos de los egipcios y a los primogénitos de los animales y de todo ahí, cada familia israelita era preservada, porque en la casa, en el lugar donde estaban comiendo el cordero, eran preservados.
La sangre de ese corderito era puesto en las afueras del marco de la puerta. Mientras tanto, en la noche ellos estaban comiendo el cordero. Eso representa que Dios estaba pasando por arriba el pecado de ellos y lo estaba redimiendo en Jesucristo. Amén. Amén. Porque el cordero que estaban comiendo físicamente no representaba otra cosa más que Jesús, Amén. el que iba a morir posteriormente. No solamente por los israelitas, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces luego Dios los saca después de todo esto y los libera de verdad. Así es. Ahora, aquí resumo. ¿Para qué Dios los sacó? ¿Para qué Dios los sacó de Egipto? Los sacó para que siguieran teniendo una vida igual de esclavitud como la habían tenido 430 años antes en Egipto. No. ¿O los sacó para tener una vida de libertad? Una vida fructífera, una vida de posición, una vida de hijos, una vida de deleite. Ellos no entendieron esto, más bien querían regresar a Egipto. En Romanos el apóstol Pablo es usado, y ya vamos a comenzar a leer, pero quiero resumirle para que me entienda algo. En el capítulo 5, la palabra de Dios nos declara que hay un contraste entre la herencia que tenemos como personas que hemos nacido naturalmente de Adán. Adán, usted sabe que fue el primer hombre y es la simiente, es la semilla de lo que es la humanidad. Pero por causa de su desobediencia y haberle fallado a Dios al darle la espalda y rechazar a Dios bajo el engaño del enemigo, Adán nos dejó a nosotros una herencia que nos condena. Así es. Y lo enseña en el capítulo 5, versículo 12 en adelante, hasta donde termina. Dice que por la desobediencia de un hombre, de él, todos los demás seres humanos vienen a ser contaminados con el pecado. Y mediante el pecado viene como consecuencia la muerte. La vida de Adán en la palabra de Dios representa una vida que se maneja y se dirige bajo el gobierno de la carne. La palabra de Dios enseña, amados hermanos, que la carne representa la naturaleza, la naturaleza que no se sujeta a Dios, ni quiere tampoco lo de Dios. ¿Cuál es la vida que usted y yo teníamos antes de venir a Cristo? Y que aún incluso estando en Cristo, todavía como que hay algo que lucha dentro de nosotros, no para hacer lo que Dios quiera, sino lo que otra cosa quiere. Y hay veces que ni lo entendemos. Dios nos ha llamado para ser libres. Amén. Y para ser fructíferos. Ahora, tenemos una posición en Cristo. Antes de venir a Cristo, nuestra posición no era en Cristo, sino en Adán. Y mientras estemos en el cuerpo, todavía hay algo como herencia de Adán, que se llama la carne, el pecado como naturaleza, que se va a levantar para hacernos creer que podemos libremente o independientemente hacer las cosas como se nos venga en gana, sin aprobar lo que agrada a Dios. Esa era la vida que teníamos antes. Y todavía esa lucha sigue cuando venimos a Cristo. Pero ahora en Cristo lo que yo quiero hablarles es que tenemos una posición en Cristo. Y eso es bueno porque somos hijos de Dios. Romanos dice, usando el apóstol Pablo, que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Si Cristo fue el que murió, Cristo fue el que pagó, Cristo fue el que fue resucitado y está a la diestra del Padre. No hay nada, según el consejo y el propósito de lo que Dios ha hecho en Cristo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Que es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos entendiendo. Lo que representa la carne es una vida heredada de Adán, en la cual solamente se muestra la obra y el impulso de nuestra vida como humano en lo natural. Y eso
no agrada a Dios. Antes de venir a Cristo, usted y yo hacíamos las cosas impulsadas en la carne. Y ahí simplemente representaba la vida de Adán en nosotros. ¿Qué es lo que no hacíamos? Todo. ¿Pero agradaba a Dios? No agradaba a Dios. Más bien nos separaba y nos hizo ser enemigos de Dios. Ahora, Dios nos ha puesto en Cristo. Pero aparte de tener una posición, Dios nos quiere llevar a tener una experiencia de la gloria y del poder de la vida de Cristo en nosotros como nuevas criaturas. Amén. Aunque estamos en el cuerpo, ya Dios nos declara que hemos sido salvos. El día que confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y confesamos nuestros pecados a Dios, recibimos el perdón y recibimos en la gracia de Dios la salvación. Y Dios nos pone en Cristo y tenemos una posición. Pero Dios quiere llevarnos más allá de eso. Dios quiere llevarnos a tener la experiencia diaria de lo que es el poder y la vida de Cristo, dirigiendo paso a paso nuestras vidas hasta que Él venga. Amén. Y la única manera de hacerlo es caminar en el Espíritu. El apóstol Pablo en el capítulo 6 declara que Cristo hizo una obra maravillosa. Y en esa obra maravillosa, Dios a ti y a mí no nos mira directamente, nos mira a través de la obra maravillosa y del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Así como Dios redimió a la nación de Israel y se comieron el cordero pascual antes de sacarlos de Egipto, lo mismo hizo con nosotros. Usted y yo ahora no pertenecemos a un ambiente de un sistema de vida que debe o hace lo que se le venga en gana representar en el mundo. No, ya no. Estamos en el mundo, predicamos la vez pasada, pero no somos del mundo. Como yo no soy del mundo, ellos tampoco soy del mundo. Y el Señor decía, guárdalos del maligno. A todos aquellos que me diste, yo los he guardado. Ahora guárdalos en tu nombre y en tu palabra. Amén. ¿Cuántos saben de que Dios es celoso y está dispuesto más que nunca a guardarnos? Amén. Claro que sí. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero lo mejor que Dios quiere para nosotros y que ya lo dio, no está en nosotros mismos, ni en mucho menos lo que Adán nos heredó en su desobediencia y pecado, sino está en su amado Hijo Jesucristo, a quien entregó en la cruz de Calvario. Amén. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar a Cristo en la plenitud como gloria y poder en nuestras vidas ahora que somos salvos? Solamente hay uno que puede suministrar y administrar en la gracia de Dios la vida y el poder de la vida de Cristo, y es el Espíritu Santo. Amén. Por eso, antes de leer este versículo, hay algo que en los últimos versículos del capítulo 7 de Romanos, Pablo da una exclamación. Porque Pablo, él intentó, ya siendo redimido, ya siendo salvo, él intentó hacer las cosas siempre para agradar a Dios. Y lo hizo de todas maneras y de todas las formas que podía hacerlo como ser humano. Pero se llegó a dar cuenta que en su propio impulso y obra humana nunca pudo agradar ni satisfacer el corazón de Dios, excepto hasta que el Espíritu Santo les reveló algo que solamente en Cristo Jesús podía hacerlo. Amén. ¿Estamos dispuestos a dejar que Cristo trabaje y obra su vida maravillosa por el Espíritu Santo que habita en nosotros? Amén. ¿Sí o no? Levante la mano. Si me está entendiendo, levante la mano. Amén. Lo bendigo. Y le declaro que la gracia y el favor de Dios esté con usted y la suministración del poder del Espíritu Santo para que lo guíe y le haga confiar plenamente en Jesús. Amén. Yo le pregunté hace poco, estaba ministrando aquí, ¿cuántos trajeron carga? Y le aseguro que medio mundo trae carga. Y siempre va a haber algo que nos va a hacer sentir como cargados, ansiosos,
preocupados, temerosos, dudosos. Hay un sinnúmero de cosas que pueden bombardear nuestros pensamientos y traer a nuestro corazón un montón de cosas que no son de parte de Dios. Puede ser de que sea lucha interna en usted mismo como persona, pero puede ser que sean luchas a través de un miembro de la familia o de su vecino, o puede ser lucha que sea en el medio ambiente de su trabajo o en el centro de estudio, donde quiera que sea. Siempre va a haber algo que va a tratar de interferir para que la vida y el poder de Cristo Jesús no se manifieste en nuestro diario vivir como nuevas criaturas. Amén. Y la única manera de lograrlo es mediante andar en el Espíritu. Amén. Pablo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me pudiera librar de este cuerpo de carne y de muerte? Él entendió que había una lucha, que había algo que por dentro se oponía para tratar de impulsarse por sí mismo a agradar a Dios. Había algo por dentro. Él descubrió que algo lo detenía y que era imposible agradar a Dios por su propia fuerza, por sus propios pensamientos como ser humano. Por eso Pablo aprendió a confiar cuando el Espíritu Santo le reveló en su corazón que la única manera de vivir confiado, plena y victoriosamente en la tierra es en Cristo Jesús. Amén. Por lo que Él es y ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Te tengo una gran noticia si nunca los entendió, pero creo que hoy sí, y a los que nos puedan ver. La única manera de tener reposo y descanso de las luchas internas propias y de lo que nos rodea es aprendiendo a confiar en Jesús y dejando que el Espíritu Santo de Dios suministre la gloria y el poder de ese Cristo resucitado. Es la única manera. Amén. Pastor, pero si yo lo puedo hacer, si yo lo puedo solucionar, si yo quiero resolver las cosas, si yo quiero cambiar a mi hijo, a mi esposa, a mi novia, a la suegra, le doy un consejo: no lo intente, no siga haciéndolo, porque se va a morir, se va a enfermar. Hermano, el único que pudo venir a salvar a la humanidad y su caos se llama Jesucristo. No hay otro. Yo soy el camino. Bueno, hay que caminar en Él. Yo soy la verdad, hay que mantenerse en Él. Yo soy la vida, hay que disfrutarlo, pero hay que dejarlo a aquel que tiene el poder para suministrarla. Y Él es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso Él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. 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 Pero no termina ahí. Ahí hay características, porque hay que seguir leyendo. Él se dio cuenta de esto. Él aprendió a confiar y a deleitarse plenamente en la obra maravillosa de Cristo y a dejar que el Espíritu Santo lo envolviera en esa gloria maravillosa de la vida y el poder de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Hermano, Jesús es todo para nosotros. Amén. Pastor, y cuando yo respiro y el corazón me funciona y el cerebro me funciona y el hígado funciona y todavía tenemos la vida porque funcionan los órganos y todos los sistemas. Le voy a decir una cosa: ahí está Cristo obrando y manteniendo su vida. Cristo es nuestra vida en esta tierra, y cuando partamos del cascarón también es Cristo nuestra vida. Hay veces que creemos que la vida depende de nosotros mismos y hasta nos creemos y nos volvemos dioses. Por eso es que el sistema de vida en el mundo, la gente vive de una manera independiente, y eso no representa a Cristo, sino a Adán y su desobediencia. Así vive la humanidad. Desde que Adán pecó, la gente vive independiente y nunca quiere depender de Dios. Entre más trata de Dios buscarlo, como que más quieren separarse. ¿Por qué? Porque como que no le gusta al ser humano depender de su Creador.
sin darse cuenta que el verdadero descanso y reposo y libertad que beneficia y sacia nuestra vida solamente está en Él. Ese canto maravilloso, en totalidad me doy, me entrego, todo lo que tengo a ti te lo doy. ¿Dónde estuviera si no fuera? Es una gran verdad, hermano. ¿Dónde estuviera si no estuviera en ti? Preguntémonos a dónde estuviéramos si no estuviéramos en Cristo. Bueno, estuviéramos en el otro. Y en el otro es muerte. En Adán es muerte. Obrar bajo la manera de lo que es la carne, el impulso de la carne, es cuando el alma no tiene la obediencia, ni la sumisión, ni el conocimiento hacia Dios, sino que el gobierno del pecado maneja, como una herencia de Adán, maneja nuestra vida, maneja nuestros pensamientos, maneja nuestra voluntad. Por eso muchas veces no nos salen bien las cosas. ¿Sabe cuánta gente le pide a Dios cuando el callo le duele? Pero antes de dolerle el callo, las cosas las hizo agradando a Dios para que luego le grite a Dios cuando le duele el callo. Levante la mano y diga: lo entiendo, pastor. No, hermano, es mentira. Qué bueno es tener una vida constantemente agradable a Dios, para que cuando venga el grito de la desesperación, en el momento de la debilidad, o de la crisis, o de la enfermedad, Dios esté presto. ¿Por qué? Porque esa vida lo está agradando a Él. Pero es difícil, hermano. Por eso Dios dice una sola expresión que jamás se nos debe olvidar. Cuando Juan estaba bautizando al Señor Jesús, que reposó sobre él después del bautismo, reposó sobre él una figura como paloma. Y es que el Espíritu Santo estaba entrando para quedarse en él y dirigirlo para desarrollar la obra que él iba a desarrollar en la tierra como ser humano, como redentor. Y luego del reposo de esa paloma, figura del Espíritu Santo que estaba viniendo a él, una voz audible del cielo, del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Usted quiere complacer el corazón del Padre? Entonces permanezca en Cristo. No hay otra forma de agradar al Padre. No es a través de la idolatría, no es de la Virgen, no es del estatua. No, hermano, es en el corazón, es a través de Jesucristo. Él fue el que entregó su vida y se dio en la cruz del Calvario. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. No hay otro. No es religión la que te va a salvar. No es la cultura, no es el gobierno humano. No, el único que tiene la potestad de salvarnos y de darnos el vigor, la forma y el estilo y el beneficio para deleitarnos un poquito mientras estemos en el cuerpo, aunque sea con toda debilidad, se llama Jesucristo. No hay otro medio. Por eso Pablo tiene razón ahora: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente se muere pensando que están agradando a Dios? Pero para agradar a Dios hay que haber vivido en Cristo y morir en Cristo. Amén. Entonces podrás decir que los brazos del Padre te están esperando, porque viviste y moriste en Cristo. Para mí, decía el apóstol, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Aleluya. Ninguna condenación. Pero él dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa eso? Eso representa la vida independiente de Adán en nosotros mediante la figura del pecado. La carne representa obra e impulso humano, independiente de Dios. Usted y yo estamos en Cristo. Tenemos una posición. Pero esa posición no te vale lo suficiente como para tener una vida en la experiencia de lo que es el poder y la gloria de la vida de Cristo en nosotros. Si no cedemos sumisión y obediencia 100% al gobierno y dirección del Espíritu Santo y no andamos conforme al Espíritu Santo,
no podemos decir que podemos tener una vida victoriosa. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es otra onda. Y ambos no concuerdan. Ya vamos a ver. ¿Para qué Cristo te redimió? ¿Para qué Cristo nos perdonó? ¿Para qué el Padre nos puso en Cristo? ¿Para ser derrotados? ¿O para ver que cada día se incremente la imagen de su Hijo en nosotros, en nuestro día de vivir? Le hago esa pregunta. ¿Usted me está entendiendo las preguntas? Sí, si usted nació de nuevo y no es nuevecito en la cosa de Dios, esta cosa la está entendiendo. Amados hermanos, Dios nos ha llamado y no te va a ver directamente a ti y a mí. Cuando nos salvó, el Señor nos miró y nos salvó mediante su Hijo. Y después de ser salvo, no te va a seguir viendo a ti y a mí, sino solamente a través de Jesucristo también. Amén. Amén. Y de la obra del Espíritu Santo, si aprendemos a ser sumisos y obedientes en plenitud, ahí es donde la gracia de Dios estará con nosotros, por dentro y por fuera. En las luchas que te vengan por dentro, ahí estará Cristo como la paz. Ahí estará suministrando el poder del Espíritu Santo, el fruto de Dios, característica de la vida de Cristo, como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Qué difícil es andar en el Espíritu, porque siempre habrá una lucha interna, una que te va a tratar de maniobrar, de manipular, de engañar, para que no cedas al gobierno y a la dirección del Espíritu Santo, y para que no andes en el Espíritu, sino para que andes siempre o andemos conforme a nuestro propio parecer. Pero eso no es agradable a Dios. Levántame la mano. Diga, pastor, estoy entendiendo esto. Esto parece aburrido. No es aburrido. El problema es que Satanás se va a oponer para que la revelación y el conocimiento de la palabra no llegue a tu vida y no aprendas a depender de tu Dios. Siempre va a haber algo por afuera o por dentro que se va a tratar de oponer para que nosotros no obtengamos lo que realmente Dios quiere que obtengamos en su Hijo Jesucristo. No hay otra forma. Cada israelita que fue liberado de Israel, de Egipto, tuvo que haberse comido el cordero. Amén. Y tuvo que haber estado dentro del lugar donde la sangre había sido puesta en el dintel. Si no, no puede salir del mundo. Así es. Eso representa que Dios tiene su plan de salvación. Y debemos de permanecer en ese plan de salvación. No hay otra manera. Ese plan de salvación tiene nombre. Es el Cordero. Amén. Me encanta porque Apocalipsis, cuando leía a mi esposa, el que era, el que es, ¿verdad? El que vendrá, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero que ahora vivo, el que va a venir con poder y gloria entre las nubes, el que nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Ese tiene nombre. No hay otro, mis amados. No vale religión, no vale nada. No vale la manera que nosotros queramos creer en nuestra propia forma. No vale. Dios ha establecido su modo de salvación. A Él le ha placido. Y ese tiene un solo nombre. Amén. Jesús. Amén. No los que hagan conforme a la carne. Díganles, hermanos, no podemos andar haciendo las cosas a nuestra manera. Porque si no, entonces estamos representando, ¿qué cosa? A Adán, que nos dejó la herencia del viejo hombre, y eso se le llama andar en la carne. Sabe que se puede ser salvo y andar en la carne. Es más, el que anda en la carne no es el que no tiene a Cristo. El que anda en la carne es que ya conoció a Cristo, pero todavía le está costando aprender a ceder al Espíritu Santo. Y algunas veces las cosas las hace a su manera. Así es. Todavía, hermano, hay cosas que nosotros las queremos hacer a nuestra manera, aún siendo salvos.
Y hay veces que el tiro nos puede salir por la culata, como es el dicho, ¿verdad? Y hay veces que le echamos la culpa a Dios, pero no somos nosotros. Pero poco a poco, hay que aprender. Amigo, hay que aprender a cederle. El Señor Jesús, mientras estuvo en el proceso como humano en la tierra, hizo una sola cosa. Y a mí me encanta repetir esto, porque de esto aprendo. Y es que cuando Él estuvo en la tierra, Él tuvo una sola actitud desde que nació hasta que murió por causa de nosotros. Es agradar 100% haciendo la voluntad del Padre. Jesús no vivió para sí mismo. Jesús vivió manifestando la gloria, los pensamientos, la voluntad, la intención, la obra del Padre. Él no hizo su propia obra. Lea el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, léalo. Va a encontrar ahí varias pasadas ahí. Y eso fue lo que llenó el corazón de Jesús. Si el Señor Jesús se sale de hacer 100% la voluntad del Padre, no hubiera sido el Mesías verdadero y no hubiera llevado a cabo la obra de salvación, porque entonces hubiera hecho las cosas a su manera. Lo último que Él se aseguró para saber 100% de que estaba en la voluntad del Padre era, se recuerda cuando estuvo en Getsemaní antes de la muerte, la oración, ¿verdad? 3 veces. Si es posible. Pero no lo pedía porque tenía miedo. Como humano habían temores, había algo que se estaba por dentro haciéndolo temblar. Y claro que sí, como humano era débil, igual usted y a mí. Pero en su espíritu Él solo quería asegurar una sola cosa: descubrir y saber de cuál era la voluntad del Padre. Cuando Él se levantó de ahí, estaba plenamente seguro de que era la voluntad del Padre y salir fuera de Jerusalén a la cruz del Gólgota para morir, no por Él mismo, sino para entregar mediante su muerte vida en abundancia por nosotros. Esa vida solamente la puede suministrar el Espíritu Santo de Dios, no los que andan conforme a la carne, sino conforme a la alianza del Espíritu Santo. Número 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús puede llevarnos a una experiencia maravillosa de lo que es la vida de Cristo? ¿Cómo? Así como Cristo le cedió terreno al Padre y le dio lugar respectivamente al Espíritu Santo. No solamente la voz de Dios clamó y dijo: este es mi Hijo en quien mi alma tiene complacencia, o sea, me agrado, me satisfago, sino que el Espíritu Santo vino para guiarlo paso a paso en todo aquello que tenía que hacer conforme al corazón del Padre. Esa fue la vida de Cristo. Amén. Esa es la vida de nosotros. ¿Quiere usted agradar a Dios? Amén. Plenamente confíe en Jesús y deje que el Espíritu Santo gobierne su vida. Eso es andar en el Espíritu. Amén. ¿Cómo puede llegar a funcionar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Bueno, acuérdese que aquí la palabra nos declara algo. La vida en Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo es una ley espiritual. Pero la ley del pecado heredada de Adán también es una ley. El pecado como naturaleza es una ley. Y es como que está en el ADN del ser humano. Eso no se va a quitar hasta que muramos físicamente. Eso termina ahí. Pero adentro va a haber algo como una lucha, y será el poder del Espíritu Santo mediando para que usted no haga lo que quiera, sino lo que Cristo quiere hacer en usted. Si el Espíritu Santo gobierna, la vida de Cristo será visible, permanecerá, nos guiará, tendremos victoria, llegaremos hasta el final. Pero si no cedemos el terreno, el gobierno pleno al Espíritu Santo, como Jesús lo dejó cuando estaba en la tierra como humano, no podemos decir que podemos tener la experiencia de vida en nuestras vidas como seres humanos y como nuevas criaturas. Tenemos que cederle terreno
hoy más que nunca al Espíritu Santo de Dios Amén. que habita en nosotros, no en el mundo, sino en la iglesia de Jesucristo, en cada corazón que le ha confesado. Amén. Aleluya. ¿Cómo podemos entender que la ley del Espíritu de vida en Cristo puede venir a hacerse visible y experiencia? Solamente de una cosa, y es cediéndole el corazón al Espíritu de Dios en sumisión y plena obediencia. Eso se adquiere mediante una vida de entrega decisiva en Dios. No hay otra forma de dejar que se vea en la experiencia el poder y la unción del Espíritu Santo si no le cedemos terreno en nuestro corazón, así como Cristo le cedió el terreno en obediencia pura y máxima al Padre. Amén. No hay otra forma. Le digo una cosa: si a usted todavía le cuesta obedecer en el trabajo como obrero, si a usted le cuesta obedecer como hijo o como hija, si a usted le cuesta ser manso y humilde y ser obediente como estudiante o como ciudadano, o en cualquier aspecto que sea, todavía esa lucha ahí de que hay como algo que se opone y que lo hace ser como soberbio, déjeme decirle, eso se llama obra de la carne. Pastor, ¿y cómo sé eso? Usted lo sabe y yo lo sé y Dios lo sabe, porque eso es adentro y del corazón desprende y penetra y puede contagiar los pensamientos, tanto los pensamientos como emocionalmente los sentimientos, las pasiones, los deseos, lo que somos como alma. Puede realmente manifestar lo de la carne, como puede manifestar a Cristo Jesús. Eso depende de cuánto lugar le demos al Espíritu de Dios. Amén. Él es el único suministrador de la gloria de Jesucristo en plenitud en el nuevo creyente, en la iglesia. Andar en el Espíritu es saber que el fruto del Espíritu, que es lo que manifiesta la vida y el carácter de Cristo, todos los días de nuestro día de vivir se puede expresar. La única manera de no estar en condenación es estar y andar bajo el gobierno del Espíritu Santo, no en la carne, aunque seamos salvos. Y para que esa ley del Espíritu de vida haya lugar en nosotros, tenemos que ceder el corazón. No hay otra manera. Los obedientes obtienen victoria. Los mansos y humildes son victoriosos, son bendecidos, son agraciados. No hay nadie que les gane. Algunas veces se burlarán, algunas veces no te creerán, algunas veces dirán: este es un tonto, este es una tonta, este es ¿por qué te deja? Lo que sea, no lo soportes, no le hagas que no se deje engañar. Habrán cosas que nos harán sufrir y que aparentemente son como una pérdida, pero si Cristo es el que está siendo glorificado en esa actitud, siga adelante. Siga adelante, porque no es pérdida, es ganancia. Aquel que pierda su vida por causa mía, al final la hallará. Pero el que gane su vida en esta tierra y la pierda por causa mía, la va a perder al final. Vamos, hermanos, el único disfrute es Cristo Jesús. Amén. Si nuestra vida la encontramos y la disfrutamos en Cristo en esta tierra, al final vamos a tener la vida eterna. Amén. Pero también tenemos la libertad. Usted y yo podemos vivir y disfrutar y hacer de la vida como querramos fuera de Cristo, pero al final se llama pérdida. Porque ¿de qué le sirve al hombre que su alma gane, deleite, disfrute las riquezas, el poder, la fama, la fortuna, casos, carros, lo que sea, mujeres, lo que sea en esta tierra, pero al final su alma es perdida? Qué poquito se vive en la tierra, hermano. Pastor, yo estoy aburrido, tengo 70 años. No se aburra. No le estoy diciendo que es burro. No se ponga así. Aunque tenga 116 años. Mira, últimamente he leído que hay personas que han llegado a 116 años, hermano. Leía la vez pasada que un hombre tenía supuestamente 100 no sé cuántos años
que ya se sentía hasta aburrido. Él sentía, dice, estoy aburrido de que nada me mata. Yo quisiera que una enfermedad, algo viniera y me quitara la vida. Yo estoy aburrido. Y nada lo mataba. ¿Qué le parece? No se preocupe porque aunque sean 200 años, es bien poquito comparado a la eternidad con Dios o separado de Dios. Eso no es comparable. Así que mientras tengamos vigor, podamos respirar, mejor dejemos que el Espíritu Santo suministre la gracia, la vida y la gloria de Jesucristo para agradar al Padre, y así tendremos los brazos abiertos del Señor cuando partamos y estamos preparados. Oh, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos sostenga y nos libre cada día de la ley del pecado que nos lleva a muerte como herencia de Adán. Aleluya. Diga conmigo, se puede llegar a la experiencia, pero hay que ceder al Espíritu Santo. La condenación para los que están en Cristo no es para los que andan en la carne, sino los que andan conforme a la alianza y el gobierno del Espíritu Santo de Dios, que suministra la gracia y el carácter de Cristo. Dígale a su hermano, ¿quieres andar en la carne? ¿O quieres andar en el Espíritu? Mire, andar en la carne o en el Espíritu no se refiere a la gente que no tiene a Cristo, se refiere a nosotros los salvos. La iglesia de los Corintios es una iglesia salva. Pablo dice que a ustedes no les hace falta nada. El Espíritu de Dios se movía, etc. Pero eran desordenados, eran desobedientes, había pecado, habían sido salvos, pero era una iglesia carnal. Le costó aprender. Efesios era una iglesia más madura. Colosenses, Tesalónica, sufrientes, pero gente que pagaba el precio, y el fruto del Espíritu Santo era más grande. Cada día el fruto del Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Simplemente hay que cederle al Espíritu. El gobierno, la dirección, el manejo. No es que te va a manipular. El Espíritu Santo no te manipula. Él no es un dictador. Simplemente es nuestro ayudador. Él es el ejecutor de la gloria y el poder para que fluya Cristo como vida y gloria y poder en nosotros y tengamos victoria y podamos soportar incluso hasta el momento de la muerte, para cuando partamos a la eternidad a vivir para siempre con nuestro amado Señor. Aleluya. En la carne o en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, 16 y 17, y Romanos 8, 5 al 9. Leemos las dos partes. Gálatas 6, 17 al 5. Digo pues, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que aconseja? La pregunta es, ¿a quién el apóstol Pablo le está diciendo esto? ¿A creyentes o a no creyentes? ¿Le está diciendo a quiénes? A los hijos. Entonces, ¿por qué le está diciendo andar en el Espíritu? Porque son los hijos de Dios los que hemos sido salvos, los que podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. En otras palabras, andando conforme a la carne, o cedemos al Espíritu Santo y andamos conforme al Espíritu. Eso depende de usted. Pastor, no, yo solamente le enseño. Mi responsabilidad es adquirir esto. Mi estilo de vida es vivir en el Espíritu. Cuando usted ve mensajes, yo a veces que me pongo con mi propio país y le digo a mi esposa, le digo, por eso estamos como estamos, le digo yo. Y no estoy condenando a mi país. Es que cada vez que yo veo cosas que suceden en Honduras, y así es en todos los demás países, pero yo tomo el mío, ¿verdad? Porque ahí nací. Todos los días, ahora hasta las más pequeñas aldeas, localidades, o en las mismas ciudades más grandes, en las colonias o barrios, cada quien tiene su celebración. Nosotros cantamos celebremos a Cristo, ¿verdad que sí? Celebramos la victoria de Cristo, etc. Y cantamos, y eso es bueno y es verdadero. Pero esa gente celebra conforme a la cultura, a través de una religión, el santo, la santa, la virgen, lo que sea, y el carnaval, y véngate, y lo que sea, ¿no? Y la viven. Déjenme decirle una cosa. ¿Cree usted que es la vida de Dios ahí? No. Y lo celebran. Y ahí anda medio mundo y Raimundo. Unos mueren borrachos, otros atropellados, otros los asaltan, otros los asesinan. Algunos ya van al carnaval pero ya no aparecen. Y eso es todos los días. La pregunta es,
¿Eso es vivir en el Espíritu? No. Sin embargo, ahí involucran, entre comillas, a Dios. Porque la celebración del carnaval y de la borrachera es basado en la celebración al santo o a la virgen. Y las mujeres peladas. Y venga, lo que sea. ¿Usted cree que eso representa a Dios? Yo le hablo una cosa, eso se llama mundo. Eso se llama pecado. Eso se llama carne. Eso te separa de Dios. Eso es enemistad con Dios. Nos guste o no nos guste. La vida del Espíritu es todo lo contrario. Hasta para vestirse. Amén. Hasta para andar y hablar. Totalmente diferente, hermano. Una vida agradable. Y es que nada somos de nosotros. Hasta el cuerpo que se está ahí, ¿verdad? Y al final se muere. No le pertenece a nosotros, sino al Señor. Todo. Dice que yo sé que hasta el último de los cabellos de ustedes están contados. ¿Y quién puede contar los cabellos, hermano? ¿Quién puede saber a través de matemáticamente hablando cuántos pelos tiene usted? Ya, yo tengo menos. Al Señor para mí, la contabilidad del Señor para mí es más suave. Ya tengo menos. Él es el que lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Él nos creó, nos conoce. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué cosa? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Diga, responsabilidad. O en la carne o en el Espíritu. Porque el deseo, o sea, el aspecto de querer llevar la vida conforme a la carne, como herencia de Adán, ¿qué cosa es? Es una lucha. Dice, el deseo, o sea, el anhelo, lo que quiere hacer, el impulso de la naturaleza pecaminosa, como herencia de Adán en nosotros, aunque estamos en el cuerpo y somos de Cristo, dice, es contra, y no dice ni contra el espíritu del hombre, sino contra el Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros, y ahora es el sello de lo que somos nosotros como propiedad de Dios. Es por el Espíritu Santo que Dios nos declara a sus hijos. Es por el Espíritu Santo que Él nos salvó. Y es por el Espíritu Santo que suministra la vida de su Hijo para que seamos como Él. Para que el día de mañana, cuando nos presentemos delante de Él, en nosotros, lo que Dios va a ver es a Cristo Jesús, su Hijo, nada más. La carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué cosa? Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiera. A mí me costaba esta última parte entenderla. Ahora le entiendo. Es que realmente, amados hermanos, a usted y a mí no nos conviene hacer lo que nosotros querramos, porque nunca lo vamos a lograr. Si no somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a ser manejados y guiados por la carne. El problema es que usted y yo no tenemos la capacidad de hacer lo que nos venga en gana. Cuando decimos, no, es que mi vida es mía y yo hago lo que quiero, lo que me venga en gana. Eso es de palabra. Porque cuando usted y yo decíamos, o alguien lo dice actualmente de esa manera, sencillamente él no está haciendo lo que él quiere. Él está haciendo lo que el pecado le está haciendo que haga, endureciendo su corazón y poniéndolo en las tinieblas. El hombre depende de dos cosas: después de la caída, de la influencia de la naturaleza del pecado y lo envuelve Satanás, o depende en la reconciliación de la salvación, de la vida en Cristo. No hay cosa más. Pastor, entonces yo qué, no cuento nada. No, sí cuenta. Usted dio cuenta. Y lo mejor que cuenta nosotros es que Dios tuvo misericordia para salvarnos, porque ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo, jamás. Entonces, si yo estaba perdido, si alguien me agarró la vida, ¿cómo le llaman eso cuando lo secuestran? Me secuestró. Y yo no pude librarme de mis captores, pero llegó un grupo de policía, lo que sea, y me libró. No voy a estar agradecido, hermano. Yo mismo no me liberé, pero alguien vino a liberarme. Entonces yo tengo que estar agradecido con mis libertadores.
porque mis captores, si no me habían tomado la vida, me la pudieron haber arrebatado, pero alguien me libró. Entonces, ¿a quién somos deudores? ¿A los captores o a los libertadores? Los libertadores. No somos deudores a la carne. Usted y yo no somos deudores a Adán. Adán nos condena. Somos deudores a Cristo. Amén. Por lo cual es mejor agradar al Señor y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esto se opone, y es que sí se va a oponer, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos cela con celo santo. ¿Por quién cela a quién? En la tierra lo único que he visto que los celos buenos es cuando un hombre está casado y ama a su esposa. Es un celo normal y bueno. ¿Por qué? Porque es suya, es su esposa. Es un celo de protegerla, es un celo de cuidarla, no es un celo de golpearla y que no puede voltear ni para la izquierda ni para la derecha. No, no se trata de eso. Es un celo de cuidarla, es un celo de honrarla. ¿Usted cela o no cela a sus hijos? ¿Por qué los cela? Porque son suyos, porque los quiere cuidar. Usted no quiere que nadie se los dañe, ¿verdad que no? Es un celo normal. Imagínense si nosotros experimentamos ese celo, qué bueno. Y el celo del Señor por el Espíritu Santo es más grande, es más maravilloso. Nos cela porque somos sus hijos. Aleluya por eso. Romanos 8, 5 al 9 dice lo siguiente: porque los que son de la carne, o sea, los que pasan su vida impulsados en sus propias obras, bajo el impulso del pecado, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, o sea, los que son guiados, que andan en el Espíritu, dice, ¿en las cosas de qué? Del Espíritu. Sigamos. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es lo que lleva al final? Sabemos que nosotros físicamente vamos a morir, ¿verdad que sí? Pero aquí la palabra muerte no se refiere a muerte física. Aquí se refiere que el resultado de haber andado una vida en la carne al final es una separación eterna de la gloria de Dios. En otras palabras, es muerte espiritual. Leí en un rótulo leí en un carro que venía estos días con mi esposa el día jueves para acá, en inglés. Andaba un rotulito en la puerta, de esos rótulos que se ponen pegados a la puerta para anunciarla a una empresa. En este caso era alguien creyente, porque decía en el anuncio en inglés, ¿verdad? Arriba tenía un panorama de un dibujo dibujado con nubes bien bonitas y decía Heaven, y abajo tenía como en letras rojas y amarillas y decía Hell, infierno, y decía en medio, ¿verdad? De cómo tú definas y lleves tu vida en la tierra, ese será el resultado de irte al cielo o a la otra parte. Y es una gran verdad. El estilo de vida en la tierra definirá nuestros resultados finales. Y aquí hay algo que dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, las decisiones del pecado, de andar en la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven haciendo las cosas a su manera, a pesar de ser cristianos, ¿verdad?, según la carne, no pueden, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Pero hay algo muy importante: mas ustedes no viven según la carne, sino bajo la guianza y el gobierno del Espíritu Santo. ¿Lo estamos haciendo? Levánteme la mano y digo: pastor, cada día tengo que aprender y lo voy a aprender y es necesario. Me conviene, nos conviene como iglesia. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿En cuántos mora el Espíritu de Dios? ¿Aquí? Sí, sí. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, aquí se refiere al Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo cual no puede aspirar a tener una vida bajo la guía del Espíritu Santo. Pero los que somos de Cristo sí podemos andar una vida en el Espíritu. Aleluya. Sí. Gálatas 2:20, rapidito, y 4:19. ¿Por qué Pablo aprendió esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué estaba dando a entender él? Que ya no era su vida, sino la manifestación
y la confianza que él tenía para que Cristo manifestara y estableciera ¿qué cosa? Su vida. Para Pablo, Cristo fue su todo después de tener ese encuentro personal con su Señor. Ya no era él, ya no eran sus propias decisiones. ¿Usted ha leído la forma en cómo Dios usó a este hombre? Le hago una pregunta. ¿Usted ha encontrado después de que el Señor lo encontró en el camino de Damasco, que se salvó, que el Señor lo salvó? ¿Pablo hizo lo que venía haciendo? No. ¿O desde ese momento empezó a hacer todo lo que Cristo le dijo que hiciera? Amén. Diga conmigo, vida en el Espíritu. Pablo no volvió a ser ni el mismo hasta el nombre del camino del Señor. No volvió a ser igual. Todo lo que hizo desde ese instante en que Cristo lo chocó era hacer 100% la voluntad de aquel que fue su Señor y Salvador. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y por eso dice, con Él estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora es Él en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, como humano, ya no lo hago bajo mi propio impulso y mi propia obra. Eso es lo que está diciendo él. Sino, dejo que Cristo, por medio de la fe, como hijo de Dios, me gobierne, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Aleluya. Por eso Él dice algo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo vivió su vida antes de que Cristo lo llamara. ¿De acuerdo aquí? Mira, Pablo no vivió su vida antes de Cristo como una persona cualquiera. Él lo vivió como una religión, conforme a la ley. Pero conforme a la ley, él vivía engañado. Él creía que estaba agradando a Dios. Sin embargo, cuando Cristo se revela y lo llama y lo usa, él se da cuenta que estaba muy equivocado. Pero que lo que él estaba haciendo como perseguidor de la iglesia, lo hacía en ignorancia. Porque Cristo, como la gloria, la vida y el poder de Dios, no se le había revelado. Pero ahora, después de la ley, él sabe que su única confianza y esperanza que lo puedes hacer a él y agradar a Dios es la gracia de Cristo. Por eso él dice, yo no desecho la gracia de Dios. Si antes por la ley yo no hubiera necesitado tener a Cristo, Pablo era súper hacedor de la ley y celoso de la ley, pero él entendió que no podía ser justificado por el impulso de hacer las cosas para agradar a Dios, porque nunca podemos llegar a hacerlo excepto a través de Cristo. Gloria. 19. Él hace algo: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En otras palabras, oro, sufro por ustedes, para que no sean ustedes, sino Cristo en ustedes. Amén. Amén. Gloria. Mira, hermano, ¿saben cuál es la oración de un pastor? Yo le oro al Señor para que le dé la comida a usted. Yo le oro al Señor para que nunca le falte nada, que pueda pagar la renta. Yo siempre le oro al Señor: cuídalo, guárdalo, sétalo, dale sanidad, dale salud. Pero mi oración es: Señor, que cada día el fruto, el poder y la gloria de Jesucristo se manifieste en ellos y los sustente. Amén. Porque no es el pago de la renta, ni el pago del seguro, ni de la casa, ni lo que sea, ni el comprar los frijoles. Hermano, eso nos sacia temporal y físicamente. Pero lo que te va a saciar y a preparar para el final es andar en el Espíritu. Amén. Y aunque vengan momentos difíciles, ahí estará el Espíritu Santo guiándote en el momento necesario. Y no te preocupes, porque si el gobierno es bajo el Espíritu, lo demás vendrá por añadidura. Amén. Permita que la vida y el poder de Jesucristo, mediante el poder del Espíritu que habita en usted, se manifieste todos los días. Aprendamos a ser obedientes. Hay alguien por dentro que nos anhela, y esa voz y ese trato maravilloso está todos los días pendiente. Se llama el Espíritu de Dios. Él está en nosotros. Amén. Es la evidencia de Dios en nosotros y en la tierra como iglesia. Amén. Aleluya. Gloria. Gálatas 6, 22, 26. Andad en el Espíritu
Aquí hay algo muy importante. Y termino con esto. El apóstol Pablo antes está hablando de lo que es las obras de la carne. O sea, lo que hace la persona haciendo las cosas a su manera, representando la herencia de una vida adámica. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Pero eso se llaman obras, porque la carne, el pecado, lo que obra en el estilo de vida de la persona son obras. Y las obras, por muy buenas que se vean o sean malas, nunca nos van a salvar. No es la conducta tuya, tu manera. Cuántas cosas en el mundo, las cosas, usted ve que hay gente o entidades que hacen cosas buenas, obras buenas, para ayudar a niños que están huérfanos, para ayudar a hospitales, para hacer obras de caridad. Pero ¿esto representa realmente la gracia de Dios? No. Y son cosas buenas, pero son impulsadas bajo la obra de la carne. Y Dios no está ahí. Pastor, pero si es para los niños pobres, huérfanos, no está Dios ahí, hermano. Eso pertenece al mundo. El mundo acepta estas cosas. El mundo aparentemente tiene cosas buenas y son buenas, pero no pueden salvar a nadie. No necesariamente representan a Dios. Es todo lo contrario. Porque cuántas personas que tienen una vida llena de drogadicción, de prostitución, de homosexualidad y de pecado, hacen las cosas buenas. La mayoría de la gente que se reúne en el mundo para hacer obras de caridad tienen una vida pecaminosa, totalmente delante de Dios. ¿Lo estoy acusando? No, es la realidad, pero hacen cosas buenas. ¿Me está entendiendo, mis amados? Más el fruto, las obras de la carne, usted las puede leer antes ahí: fornicación, borrachero, es una lista. Pero hay algo muy importante para los que andan en el Espíritu. Esta es la característica más grande y que cada día se debe manifestar. Diga conmigo: el fruto. Quiero enseñarle algo. No diga los frutos, diga el fruto. Y quiero aclarar algo: no confunda el fruto del Espíritu Santo, que representa la manifestación y la suministración de la vida de Cristo mediante el Espíritu Santo. No los confunda con las obras de la carne. Nunca le diga fruto de la carne. La carne no fructifica, hace cosas, obras, trabaja, buenas o malas. Sin embargo, lo del Espíritu es un fruto, porque no lo puede producir el hombre, solamente Dios. Amén. Es como el árbol. Usted siembra el árbol, ¿verdad que sí? Pero usted no puede hacer fructificar el árbol, sino que hay una naturaleza interna en el árbol que lo hace fructificar en su debido tiempo y momento. Las cosas de Dios son las de Dios, y las cosas de la carne son de la carne. Totalmente diferente. Más el fruto, diga conmigo: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ni la ley del pecado puede contra eso. Y cuando Dios nos da a Cristo y pone su Espíritu Santo, Dios no nos ha dado por poquito. Un poquito de paciencia al que la necesita, un poquito de gozo al que lo necesita, un poquito de mansedumbre al que se lo pide, un poquito de templanza, un poquito de paciencia. No. Ese fruto está en nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Simplemente hay que cederle terreno en obediencia y en sumisión, y deje que la vida de Cristo fructifique. Levántese, póngase en pie. El fruto